Hola amigos de Miguel Sus, bienvenidos a una transmisión más de Mantenimiento en un Clic. Los saluda su amigo Guillermo Tovar. El día de hoy vamos a hablar de dos equipos muy particulares que son justamente para el tema de cambio de aceite. De mi lado izquierdo tenemos un recuperador que nos va a permitir trabajar con aceite usado. Todo el aceite quemado, el aceite de los motores de los vehículos lo vamos a poder recuperar con este equipo. Y de mi lado derecho tenemos un dispensador de aceite neumático que nos va a ayudar a trabajar con el aceite limpio. Ambos equipos tienen funciones similares, tanto de generar vacío para empezar a succionar el aceite, como de poder expulsarlo. En el caso del Rena, que es el equipo que tienen a mi izquierda, es la función sería primero de expulsar, de succionar. Vamos a comenzar justo con este. Es un tanque de 70 litros, lo cual nos va a permitir almacenar en promedio 14 cambios de aceite de autos con cárter de 5 litros. Más o menos es el promedio de un vehículo convencional. Es la capacidad de aceite que podemos almacenar aquí sin necesidad de tener que expulsarlo. Como saben, hay ciertas normas ecológicas que piden que el manejo o control de los residuos peligrosos, en el caso del aceite quemado, tiene que ser a través de un proveedor. Los talleres automotrices normalmente tienen un contenedor donde todos sus recolectores o sus tanques especializados para justo recibir el aceite, ahí van al depósito principal, lo colocan ahí y ya llega el proveedor y dispone de él. ¿Cómo funcionan estos equipos o para qué es los componentes? Para poder extraer el aceite de un coche o recibir el aceite de un vehículo, tenemos dos opciones. La tradicional, como un recibidor de aceite convencional, es a través del embudo. Tendríamos que tener el vehículo elevado, por ejemplo en un elevador como los que tenemos en las agencias, en los talleres automotrices, donde podamos colocar el dispositivo debajo del vehículo, quitar el tapón del cárter y permitir que el aceite caiga en el embudo y a su vez por gravedad entre a nuestro contenedor de 70 litros. Sin embargo, sabemos que muchos autos modernos ya no cuentan con un tapón de cárter. No podríamos utilizar el sistema convencional a través del embudo y tenemos que usar un sistema a través de succión. Estos tubos de succión que tenemos aquí, que son accesorios que ya trae el equipo, los vamos a encontrar de metal y también de polímero o de plástico. La diferencia es que uno es flexible y el otro no. Traemos varios, estamos hablando de que cuenta con 7 tubos de succión de diferentes diámetros, que van desde 1/8, 3/16, 1/4, media, es el diámetro del tubo. Y vamos a decidir dependiendo del modelo del coche. Va a haber autos que va a ser muy fácil acceder hasta el cárter a través del espacio o el orificio para la bayoneta de aceite. La bayoneta, que es ese dispositivo con el que revisas el nivel de aceite, trae una funda o un tubo. Por ahí es donde se tiene que insertar este tubo para poder comenzar a generar la succión. Una recomendación es que siempre el aceite esté lo más caliente posible, es decir, que cuando querramos sacar el vehículo esté a su temperatura normal de funcionamiento, para que el aceite esté lo más caliente y por ende su viscosidad sea más baja, va a ser mucho más fácil poderlo extraer. En adición a nuestro recuperador, necesitamos tener un compresor de aire. Prácticamente en todos los talleres vamos a tener por lo general compresores muy grandes de 300, 500 litros, pero puedes operar este equipo desde un compresor de 190 litros de 5 caballos que te provea una presión por lo menos de 90 libras. ¿Dónde se va a colocar la manguera que viene de nuestro compresor? Tenemos dos opciones. La primera en la parte superior, ahí va a ser para generar succión. Al igual tenemos un manómetro que viene en megapascales, pero traducido en términos más conocidos, vamos a hablar de libras. La presión negativa, conocida como vacío, aquí se va a poder generar hasta de 12 libras
para poder succionar aceite de cualquier tipo de motor. Cualquier viscosidad de aceite, inclusive puede succionar de algunas transmisiones o diferenciales, lo puede llevar a cabo. Con 12 libras es suficiente para poder llevar a cabo ese ejercicio. Este dispositivo es un contenedor transparente con capacidad de 10 litros, para que sepamos exactamente cuánta cantidad de aceite estamos extrayendo de un vehículo. Aquí lo vamos a poder observar para posteriormente abrir el paso y que este aceite baje hacia el contenedor. Básicamente es únicamente una referencia de cuánto aceite traía el vehículo, cuánto aceite se recuperó. Obviamente, para saber cuánto aceite hay que agregarle a un auto, siempre hay que acudir al manual del fabricante y poner la cantidad exacta que pide cada fabricante. También tenemos un dispositivo silenciador. La función es que cuando yo conecto mi manguera de alta presión o de 90 libras, abro la llave, va a empezar a salir el aire. Si recordamos Bernoulli o la dinámica de fluidos, al yo tener menor presión del flujo del aire que está saliendo, vamos a comenzar a tener vacío en la parte interna del tanque, que es a final de cuentas lo que buscamos. Porque muchos usuarios nos han preguntado, oye, ¿cómo funciona el equipo si yo le meto presión? ¿Cómo es que genera vacío? La pieza que tiene aquí arriba es un dispositivo diseñado que va conectado directamente al tanque a través de este tubo que vemos al interior del contenedor transparente, a una base especial con una válvula de una sola vía, una válvula check. Entonces, cuando el aire pasa a tanta velocidad que comienza a disminuir la presión interna del tanque con referencia a no solo a la atmósfera, sino al aire que está introduciendo nuestra manguera de alta presión. Una vez que comenzamos a generar vacío, lo vamos a poder ver en nuestro manómetro. Nuestro manómetro va a empezar a subir y ese vacío se va a mantener mientras tengamos conectada nuestra manguera de alimentación. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se opera. Bien, aquí por ejemplo estamos observando cómo se haría, por ejemplo, una afinación tradicional con un sistema de boya, para el cual obviamente tenemos que colocar un freno, un retén en la parte del retorno del riel de combustible. Y una vez que ya se realizó la limpieza de los inyectores, en este caso con una boya, vamos a poder cambiar el aceite. Como les comento, pueden usarlo de manera tradicional o usarlo con el extractor de aceite de forma neumática a través del orificio de la bayoneta. ¿Esto cómo opera? Pues sobre todo en autos que no tienen tapón de cárter vamos a ocupar nuestro equipo. Si Alex nos ayuda al punto donde ya comenzamos. ¿Por qué? Porque al estar lavando los inyectores se lavan con el motor encendido, entonces se está manteniendo a la temperatura normal de funcionamiento. Eso nos va a permitir que el aceite esté caliente, por ende baja su viscosidad y va a ser más fácil que hagamos la succión. Aquí en medio tenemos un aceite muy ligero, eso nos va a permitir poner ejemplos prácticos con ambos dispositivos. Vamos a comenzar con el recuperador. El recuperador tiene varias válvulas. ¿Cómo opera una válvula o una llave de paso? En este caso son válvulas de tipo esfera. Brian aquí tiene una para mostrar perfectamente qué es la posición abierta y cuál es la posición cerrada. Así como está, esto es una válvula esto es una válvula de paso tipo esfera. ¿Por qué tipo esfera? A diferencia de las convencionales que les tenías que estar dando vueltas para que bajara un vástago e impidiera el paso o lo permitiera a su vez, aquí únicamente tiene una palanca que colocas en posición de 90 grados para poder cerrarla o la vuelves a abrir de manera lineal para poder aperturarla de forma muy rápida
Son válvulas más prácticas que tienen buena hermeticidad. Vamos a buscar un punto donde se vea. Esta es la posición abierto, está alineado conforme va a pasar el flujo del líquido o del gas en su caso. Y esta es la posición cerrada. La pongo aquí, así pasaría en este caso el líquido. Esta es la posición cerrada y esta es la posición abierta, en línea conforme va a pasar el líquido. Ya que conocemos cómo operan las válvulas, tenemos una en la parte baja, que esa nos va a permitir expulsar el líquido de nuestro tanque. Tenemos otra válvula que nos abre el paso desde el embudo para que pueda entrar hacia nuestro tanque. Las vamos a tener cerradas en ambos casos. En la parte superior del tanque tenemos otra válvula por donde se alimentaría cuando querramos expulsar. Y en la parte superior del contenedor transparente tenemos nuestra válvula donde se alimenta el aire para generar la succión o el vacío. Nuevamente vemos el ejemplo práctico de cómo opera el equipo. Identificamos cuál es el tubo de succión. Seleccionamos cuál es el tubo de succión que mejor nos conviene, pero sobre todo en función al tamaño del espacio de la bayoneta, a la profundidad a la que tenemos que llegar y sobre todo hay vehículos que son directos, otros vehículos que no es tan fácil acceder, ahí se utilizan los tubos de succión de plástico, es más fácil amoldarlos y sobre todo que hay ocasiones en las que hay que estarlos moviendo para poder generar en esta posición la válvula está completamente la succión desde el fondo para que podamos realizar la conexión a nuestro es importante sacar la mayor cantidad de aceite posible para asegurarnos que cuando se coloque el aceite limpio con un par de O-rings, no se vaya a contaminar con residuos de aceite sucio. Entonces por eso es importante llevarlo a cabo. Una vez que decidimos, escogimos cuál es el tubo, colocamos la manguera de alta presión. Recordemos 90 libras es suficiente para que funcione. No mientras más presión metamos, más succión va a generar, no. Entre 90 y 120 es el rango necesario para llegar a 0.6, 0.8 megapascales, que estamos hablando de 10 o 12 libras, en este caso de presión negativa o vacío. En el manómetro nos indica ya está generando el vacío, ya eso nos indica que podemos empezar a generar la succión directamente desde nuestro cárter. Únicamente aperturamos la válvula de nuestra manguera de succión e inmediatamente notamos a través de la manguera cómo comienza a subir el aceite quemado o usado de nuestro vehículo. Se empieza a llenar el contenedor transparente. ¿Qué tan rápido puede succionar aceite? Es algo que nos han preguntado en muchas ocasiones. Va a ser en función al tipo de aceite, a la viscosidad del mismo y a la cantidad de aceite con la que cuenta el vehículo. Pero aproximadamente puede sacar entre 2.5 y 3.5 litros en un minuto. Esto hablando de aceite con motores a temperatura normal de funcionamiento. Si el aceite está frío, va a conllevar un poco más de tiempo, pero aún así es bastante rápido hacer el cambio de aceite con este equipo, hablando de que en 1 o 2 minutos prácticamente ya succionaste toda la cantidad de aceite que contiene un motor. Una vez terminada la operación, como les comenté, en el depósito transparente vas a poder observar cuánto es el aceite que se logró recuperar, que normalmente es un 98%, que es bastante, un porcentaje bastante alto, con la seguridad de que puedes agregar tu aceite nuevo y no se va a contaminar con residuos de aceite usado. El burbujeo en el dispositivo interno, en el dispositivo transparente es normal, ya que el aire normalmente sigue conectado y el vacío se sigue generando. Entonces toma todo el sobrante que quedó en la manguera y lo introduce hacia nuestro contenedor, para posteriormente abrir la válvula que está justo debajo de este dispositivo y permitir que el líquido baje hacia nuestro contenedor. Recordamos que en la parte de atrás de nuestro recuperador tenemos colocado un indicador de nivel. Esta manguera que ven aquí, que es flexible por cierto, porque puede llegar a tener impactos, no le va a pasar nada, es de polímero, nos va a indicar la cantidad de aceite que contiene el depósito, para estar pendientes de que antes de que llegue a su máximo nivel, lo
descarguemos para que siempre esté listo para generar succión. Sobre todo que mientras menos aceite tenga va a ser más fácil desplazarlo. El equipo cuenta con 4 ruedas para poder moverlo en un taller, en una nave industrial donde decidamos llevar a cabo este tipo de trabajos. Pero es importante saber cómo operarlo. Muchos clientes nos han preguntado, oye, ¿y si solamente genero un poco de vacío y posteriormente ya le quito la manguera de alimentación? No, mientras estén ocupando el equipo, es importante que la manguera esté conectado para poder generar vacío. Vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Aquí tenemos ya uno de los tubos seleccionados. Vamos a succionar aquí un poco de aceite. Este es un aceite muy delgado para efectos solamente de un ejemplo práctico. Succionalo aquí, por favor, Brian. Okay. Y vamos a conectar la manguera en la parte superior. Una vez conectada la manguera, abrimos la válvula. Va a comenzar a escucharse cómo sale el aire, pero ahí es donde va a comenzar a generar el vacío. Abrimos la válvula. E inmediatamente comienza a recuperar. Aquí tenemos 1.5 litros en solo unos segundos. De manera muy rápida. ¿Listo? Y aquí podemos observar la cantidad que pudimos extraer. Como les comento, es importante que el aceite esté a temperatura normal, ya que si el aceite está frío es muchísimo más difícil poder sacar la mayor cantidad de aceite posible. En los autos que no tienen tapón de cárter es muy difícil sacar el aceite si no lo hacemos de esta manera. Una vez que ya recuperamos el aceite, abrimos la válvula para que pueda pasar hacia el depósito. Así es. Y esto que vemos aquí es normal. Este tipo de spray es normal, ya que el aire se combina y comienza a formar cierta niebla al interior, pero es normal que se pueda mostrar de esta forma. La otra función que tiene es la función de expulsión. Esta manguera que tenemos aquí, que viene desde nuestro contenedor, vamos a tener dos. Una en la parte superior, que es para hacer la succión, y otra en la parte inferior. Brian, si nos ayudas. Si gustas aquí, para que se vea un poquito más. Vamos a primero ocupar la manguera de alta presión. Para poder expulsar. Ahorita lo que se hizo fue abrir la válvula de la parte inferior del tanque
para que pueda salir la presión que pudo haber quedado en el interior y así a su vez pueda bajar el líquido de nuestro contenedor. Una vez que baje el líquido al tanque, ya podremos expulsarlo para que quede listo para seguir recibiendo. Recordemos, puede almacenar hasta 70 litros de aceite. No es necesario que cada vez que hagas un cambio de aceite, necesariamente lo tengas que expulsar hacia tu contenedor principal, donde vas a almacenar el aceite en tu taller. Posteriormente, cerramos la válvula. Y ahora sí, álzale un poco para que se vea. Tenemos la salida de líquido. Así es, y así es como opera básicamente. Como pueden ver, es muy rápido expulsar tanto el líquido que se succiona como el líquido que deseamos, gracias Brian, el líquido que deseamos expulsar. El equipo, así como lo ven, ya viene en todos los accesorios, viene en dos cajas. En la caja de mayor tamaño va a venir el tanque, y en la caja más pequeña va a venir el contenedor transparente para ver la cantidad de aceite que succionamos, así como los tubos de succión, tanto metálicos como de plástico, todos con la misma entrada, pensados para que entre justamente nuestra manguera de succión. Es un equipo que puede estar trabajando de manera constante, ya que básicamente es un equipo neumático. La única parte que tiene mecánica es su válvula check y su manómetro. Fuera de eso, todo el equipo es neumático. Puede estar trabajando de forma constante, hacer cambios recurrentes. Ya una vez que llenes el depósito lo puedes vaciar y puedes seguir trabajando con el equipo nuevamente. Pero es muy importante recordar, esto es únicamente para aceite usado. Tanto lo recupera como lo expulsa, pero va a ser el mismo aceite que recuperó. El aceite usado se va a almacenar aquí hasta que lo expulses de tu equipo, pero es únicamente para aceite usado. Si bien a mi lado derecho, donde está Brian, tenemos ahora el equipo para aceite limpio, únicamente para aceite limpio. Ese es un dispensador o un despachador de aceite neumático, que también tiene una serie de accesorios. Si nos los puedes mostrar, Brian, los que están en la parte superior. Justamente trae su portatubos, o que algunos usuarios le dicen popotes, pero son tubos de succión de un material muy similar. Pueden venir de metal, pueden venir de plástico. Vamos a separarlos un poco para que nos vean nuestros amigos. En la parte superior cuenta con un manómetro, un par de válvulas y también va a traer dos mangueras. Ya si gusta, regrésalos al contenedor, por favor, o al soporte. Un punto también a hacer hincapié importante es la posición de las válvulas. Vamos a tener una posición para que generen vacío y otra posición para que generen la expulsión. Si nosotros tenemos una válvula abierta y queremos hacer vacío, con muchas válvulas abiertas nunca van a hacer vacío. Es importante tener esto como precaución. ¿Cuál tendríamos que cerrar? Obviamente la de expulsión, que es la manguera que está más abajo, es una manguera que va a tener su válvula cerrada, si es que solamente queremos hacer el despacho de aceite. Este tanque es un tanque de misma capacidad, son 70 litros de aceite. También opera a través de aire comprimido, estamos hablando de 90 libras de aire comprimido o 90 psi. Un manómetro en la parte superior que nos va a indicar la presión negativa o el vacío que se genera. Nuestra manguera, vamos a mostrar la superior. Nuestra manguera, en este caso no es de succión, sino es una manguera de despacho. Esta es la superior, que va colocada hacia la parte del manómetro. Por favor, Brian. Y la manguera inferior, que sale del contenedor, va a ser nuestra manguera donde podamos despachar nuestro aceite. ¿Cómo funciona? En principio tendríamos que cargar el equipo con aceite.
70 litros, que aquí lo vamos a poder ver en su indicador, esta manguera transparente, nos va a indicar qué cantidad de aceite tenemos. Vamos a ponerle uno de los tubos, escoge el que sea, y lo ponemos directamente en la manguera de succión. Vamos a colocarlo aquí. Yo, si gusta, lo sostengo. Vamos a colocarle uno de mayor diámetro para que sea más rápido. Obviamente, mientras más diámetro tenga el tubo de succión, mayor velocidad vamos a tener, mayor cantidad o mayor volumen de líquido o de aceite vamos a poder succionar. ¿Por qué trae de varias medidas? Por la viscosidad del aceite y también por el contenedor que vayamos a utilizar. Igual vamos a tener 10 o 12 libras de succión. Aquí podemos ver cómo está pasando hacia nuestro contenedor. Y aquí vemos el nivel que está subiendo de manera muy rápida. Aquí aproximadamente son 70, 35, ya vamos casi 10 litros en tan solo unos segundos. Muy bien, ya que tenemos el equipo con la cantidad de aceite que nosotros queremos despachar, esta va a ser la manguera por la cual vamos a surtir el aceite. Algunos amigos nos han preguntado, oye, ¿cómo puedo medir la cantidad de aceite que despachamos? En este caso recomendamos tener una probeta o un contenedor, puede ser de 5 litros, para así medir la cantidad de aceite que vamos a surtir. Tenemos disponibles 70 litros presurizados que podemos sacar por aquí. Vamos a ver cómo es la entrega o el surtido. Ya, levántala para que termine de succionar. Listo. Para ello, Brian está conectando nuestra manguera de 90 libras a la válvula superior. Va a permitir el paso. Sin embargo, la que regula es la válvula inferior. Ese sonido es normal, se está llenando el tanque. Al abrir esta válvula, vamos a tener la salida y de esta manera podemos llenar el contenedor que nosotros necesitemos. Listo, Brian. Y así podemos medir la cantidad de aceite a despachar. Tenemos la opción de sacar aceite del motor, de la transmisión, de los diferenciales, poder ver qué cantidad de aceite que pudimos extraer de aceite usado, almacenarlo en el contenedor y por último expulsarlo en un contenedor para que se lo lleve el proveedor de residuos peligrosos. Con el equipo RENA 70, con el dispensador de aceite neumático, puedo succionar hasta 70 litros de aceite, mantenerlos presurizados para poder despacharlo cuando yo lo desee. Nos vemos con el staff. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cuántos cambios de aceite se pueden realizar? Ambos equipos tienen 70 litros promedio de capacidad. Si contamos que tienes
cárter con una capacidad de 5 litros, hablamos más o menos de 14 cambios de aceite, sin necesidad de expulsar el que ya tienes en el tanque o de recargar, dependiendo la función. ¿Qué viscosidades de aceite se pueden extraer? En el caso de motor podemos extraer todas las comerciales, aproximadamente empiezan en un rango desde 0 hasta 60 en cuestión del SAE. Todos esos tipos de aceite los podemos extraer, no importa si son sintéticos, minerales, multigrados, monogrados, todos los aceites los puedes recuperar con el RENA. De igual manera con el DNA los puedes surtir sin ningún problema todos los aceites para motor. En el caso de la transmisión automática, todos los ATF, todos los Dexron, todos los Mercom, los puedes succionar sin mayor complicación. Si es una transmisión estándar o un diferencial, que ya hablamos de aceites multigrados, puede ser 80-90, los puedes succionar también. Va a llevar un poco de más tiempo que lo haga, pero lo puede realizar. Ya viscosidades más altas como 140 o 250, necesitarías que el aceite esté a temperatura y considerar que el tiempo va a ser mayor. Christopher Blas, ¿qué equipo o cuál auto no trae tapón de cárter? Sobre todo hay algunas marcas como BMW que ya no traen tapón de cárter, únicamente traen la bayoneta para poder revisar tu nivel y a su vez por ahí mismo poder realizar la succión del aceite, y traen su tapón de llenado normal como cualquier vehículo para poder realizar tu cambio de aceite. Pero ya son algunos autos comerciales que no tienen esa opción del cárter. Por eso es importante tener un buen equipo de succión, no solamente que saque el aceite, sino que lo saque a buena velocidad con muy buena cantidad de vacío para asegurarnos que todos los depósitos que se quedaron o lodos los alcance también a sacar junto con el aceite. Michelle Díaz, ¿se puede adaptar un cuentalitros a la manguera de despacho? Un cuentalitros. ¿Se puede adaptar un cuentalitros a la manguera de despacho? En este caso no tenemos esa opción, nosotros no proveemos ese accesorio. Sí existe en el mercado, pero necesitas tener cierta presión de salida. Aquí nuestra presión es hasta cierto punto baja, considerando una manguera o una pistola contadora, por ejemplo, que trabajan a muy alta presión. Aquí únicamente vas a tener 12 libras de salida, hay que tomar eso en cuenta. Byron Donis, ¿se puede succionar líquido de frenos? Sí, también se puede succionar líquido de frenos, considerando que obviamente solamente lo vas a succionar con el equipo RENA, que es el recuperador de aceite neumático, pero aceite usado puede ser líquido de frenos, pero que ya no vas a tratar de surtírselo a algún vehículo. Si tú lo quisieras hacer con el dispensador de aceite, si tú recuperas líquido de frenos, vas a hacer una combinación química. No podrías ponerle líquido de frenos y posteriormente aceite, o solamente que los tengas destinados para ese único uso. Puedes usar este depósito solo para líquido de frenos, no pasa nada, y tener otro adicional exclusivamente para aceite, pero la combinación no es recomendable. ¿Qué tipo de mantenimiento llevan? Básicamente es limpieza. Sobre todo vamos a empezar desde el tema de tu compresor. Todos los compresores sabemos que forman agua al interior del tanque. Entonces, aparte de realizar la purga del compresor, vas a tener una unidad de mantenimiento a la salida de tu compresor, y recordamos que cada 20 metros se recomienda tener una trampa de agua antes de usar los accesorios neumáticos, o en su defecto tienes tu compresor, tu línea neumática, y antes del punto donde vas a conectar tu accesorio, tener una trampa de agua para asegurarnos que el aire que entre sea lo más limpio posible, sobre todo en el tema de la válvula check, para evitar que se vaya a quedar pegada y tus equipos siempre funcionen. Otro punto recomendable es no dejarlos tanto tiempo con el aceite usado. Si ya está lleno, vacíalo para que esté disponible y sobre todo no se vayan formando lodos y se vaya a llegar a tapar alguna de las válvulas. En el caso del equipo del aceite limpio, del DNA, el surtidor de aceite limpio, no tienes mayor complicación. Básicamente puede contener el aceite, no vamos a tener ningún problema si no lo ocupas de manera pronta. Los dos equipos sirven para aceite usado, no únicamente el que está a mi izquierda, es el RENA 70, succiona el aceite usado de tu motor o tu transmisión, y en el caso de mi equipo que está del lado derecho, te puedes surtir el aceite limpio, pero no pueden usarse para funciones combinadas,
o funciones inversas. Bien, son algunas de las preguntas que tiene el foro. Básicamente son equipos, como les comenté, que se pueden usar de manera constante, con múltiples tipos de aceite. Pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta, uno, tener un compresor del tamaño adecuado. Si tú tienes un compresor muy pequeño, te va a poder proveer la presión, más no el flujo necesario. Necesitamos un caudal por lo menos de 4 CFM para que puedan funcionar, entre 4 y 6 CFM para que puedan funcionar. Entonces es importante tomar en cuenta eso. El tamaño del compresor les recomendamos mínimo uno de 190 litros para que tengamos el flujo suficiente y el vacío sea constante en el caso de los equipos y puedan realizar la succión necesaria. Para la expulsión no tienes complicación, tal vez con un compresor más pequeño sí podría funcionar, pero el tema de la succión es donde más necesitas el flujo o el caudal de aceite. Son equipos que pueden trabajar en diferentes condiciones, bajo techo o al exterior, no tienes complicación, ya que son de materiales de alta resistencia, tanto su pintura, los polímeros, las mangueras como tal, están pensadas para aceite, son de alta resistencia. Pero sobre todo ten cuidado con los residuos peligrosos. Hay ciertas normas con las que se deben de cumplir. No se puede depositar el aceite usado directamente a la alcantarilla, entonces toma tus precauciones. Pero los equipos básicamente para realizar cambios de aceite express te van a servir de manera muy práctica, tanto el que recupera como el que surte. Son equipos funcionales, prácticos y sobre todo muy rápidos. Pues amigos, básicamente ha sido toda la explicación de los equipos. Esperamos haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.